Con 28 huesos rotos, mi hijo yacía postrado en una cama de hospital, víctima de una brutal agresión a manos de un grupo de autoproclamados policías de la comunidad de propietarios. Creían que la comunidad de propietarios les proporcionaba un escudo de impunidad, ignorando el hecho de que yo había trabajado durante 15 años como fiscal de la Audiencia Nacional. Ahora, los responsables se enfrentaban a cadenas perpetuas, y estoy a punto de relatar cómo destapé una extensa trama de corrupción que operaba en nuestro propio vecindario. Esta historia es un testimonio de cómo se puede hacer frente a los matones que abusan del poder dentro de la propia comunidad. El recuerdo de nuestra mudanza a la finca del Robledal sigue siendo nítido. Nuestro agente inmobiliario no dejaba de alabar su excelente sistema de seguridad privada y su ambiente de comunidad unida. A mi mujer, Sara, le encantó el amplio parque en el corazón de la urbanización, y nuestro hijo, Javier, quedó cautivado por la piscina comunitaria de tamaño olímpico. Tras 15 años como fiscal de la Audiencia Nacional llevando casos de cárteles de la droga y crimen organizado, ansiaba un poco de tranquilidad. Un caso especialmente arriesgado relacionado con el cártel de los Rivera había provocado amenazas contra mi familia, y el estrés acumulado estaba pasándome factura en la salud. En consecuencia, a los 52 años, opté por la jubilación anticipada y destinamos una parte considerable de nuestros ahorros a lo que esperábamos que fuera nuestro hogar definitivo. A primera vista, el vecindario parecía idílico, con calles meticulosamente cuidadas, céspedes perfectos y vecinos que nos ofrecían sonrisas y saludos cordiales mientras descargábamos los muebles. Debería haber sido más perspicaz. Mi carrera me había enseñado a desconfiar de las fachadas pulcras que ocultan una podredumbre subyacente. Sin embargo, deseaba desesperadamente creer que habíamos encontrado un santuario, así que decidí pasar por alto las señales de advertencia. El primer indicio de un problema surgió aproximadamente 3 meses después de mudarnos. Las cuotas de la comunidad, presentadas inicialmente como 300 euros al mes durante la compra de la casa, subieron bruscamente a 450, acompañadas de una vaga explicación sobre la mejora de las medidas de seguridad. Me propuse asistir a la siguiente junta de propietarios para preguntar por este aumento. Fue allí donde conocí a Carmen Balbuena, la presidenta de la comunidad. Una mujer de unos 60 y tantos años, lucía un pelo plateado impecablemente peinado y una sonrisa que parecía falsa. Señor Álvarez, me saludó, con un apretón de manos sorprendentemente fuerte, simplemente estamos manteniendo los excepcionales estándares de la finca. El equipo de seguridad merece un sueldo adecuado por su dedicación a nuestra seguridad. Había algo en su actitud que activó mis alarmas internas, pero lo achaqué a la paranoia profesional. El siguiente motivo de preocupación fue el personal de seguridad que observé por el vecindario. Conducían vehículos que se parecían sospechosamente a coches de policía, incluso con barras de luces, aunque las suyas eran de color ámbar, no rojas y azules. Sus uniformes podían confundirse fácilmente con los de las fuerzas del orden a distancia, y se comportaban con un aire de autoridad que parecía injustificado para lo que eran, en esencia, guardias privados. ¿No te parecen un poco imponentes para una vigilancia vecinal? Le comenté a Miguel Chen, nuestro vecino de al lado y profesor de Derecho en la universidad local. Miguel lanzó una mirada nerviosa por encima del hombro antes de responder. Solo entre nosotros, se han vuelto más autoritarios desde que Carmen asumió la presidencia de la comunidad hace 3 años. El mes pasado, multaron a la familia Pérez con 2.000 euros porque su hijo tenía amigos en casa después del toque de queda por ruidos. Cuando el señor Pérez lo cuestionó, la seguridad visitó su lugar de trabajo al día siguiente, alegando que estaban investigando unas quejas. Pagó la multa y no ha vuelto a decir nada desde entonces. Me guardé esta información, pero decidí no actuar. Una parte de mí, la que se había pasado la vida librando batallas, anhelaba la paz. Además, Javier estaba prosperando. A sus 17 años, estaba batiendo nuevos récords en el equipo de atletismo, y varias universidades ya habían mostrado interés en ofrecerle becas deportivas. Sara había conseguido un puesto de profesora en el colegio de primaria local y estaba más contenta de lo que la había visto en mucho tiempo.
Llegué a la conclusión de que podía tolerar una comunidad de propietarios celosa si eso garantizaba la felicidad de mi familia. Esa ignorancia deliberada se hizo añicos un martes por la tarde de octubre. Me estaba preparando para un encargo de consultoría de 3 días en Madrid cuando Javier irrumpió en mi despacho, con la cara roja de frustración. Papá, esto es ridículo. Los Ruiz me han denunciado por aparcar mal delante de casa. Me entregó una hoja de papel, una notificación oficial de la comunidad por una multa de 500 euros relacionada con infracciones de aparcamiento y por mostrar una actitud inapropiada e impropia de un residente de la finca. Al examinar el documento, vi que estaba firmado por Marcos Rivas, el jefe de seguridad de la finca del Robledal. Esto no tiene lógica, dije con el ceño fruncido. Siempre aparcas en el garaje. Javier se pasó una mano por su pelo oscuro, un gesto inconfundible de su frustración desde que era niño. Tuve que aparcar en la calle unos 20 minutos para que mamá pudiera sacar su coche. El señor Ruiz salió y empezó a echarme un sermón sobre que le obstaculizaba la vista de la calle, cosa que no era cierta. Cuando intenté responder, se dio la vuelta y llamó a seguridad. Para cuando llegaron, ya había movido el coche, pero aún así me pusieron la multa. Estaba a punto de asegurarle que me encargaría del asunto cuando apareció una notificación de correo electrónico en mi teléfono. El remitente no figuraba, pero el mensaje me heló la sangre: tu hijo necesita aprender a respetar. Las becas deportivas pueden desaparecer con un solo informe de incidente negativo. La oficina de la comunidad acepta disculpas de 2 a 4 todos los días. Javier notó el cambio en mi expresión y cogió mi teléfono. Su rostro se puso blanco al leer el correo. Papá, no pueden hacer eso, ¿verdad? No pueden poner en peligro mis oportunidades para ir a la universidad. Intenté proyectar una calma que no sentía. No, en absoluto. Esto es intimidación pura y dura. Me ocuparé de esto a mi regreso de Madrid. Mientras tanto, por favor, evita a la gente de la comunidad. No te enfrentes a ellos. No discutas. Javier asintió, pero pude sentir la furia que bullía bajo su reticente conformidad. Debería haber pospuesto mi viaje. Esa única decisión me atormentará para siempre, porque 2 días después, mientras estaba en una sala de conferencias revisando protocolos de seguridad con antiguos compañeros, recibí una llamada del Hospital Santa María. Javier había sido hospitalizado con numerosas fracturas y lesiones internas. La médica que me atendió, una tal doctora Alicia Martínez, hablaba con una profesionalidad distante, pero pude detectar la preocupación en su voz. Señor Álvarez, su hijo ha sufrido 28 fracturas, principalmente en las extremidades y las costillas. El patrón de las lesiones sugiere, bueno, es compatible con una agresión premeditada, no con un accidente fortuito o una simple pelea. Está estable, pero necesitará varias operaciones. Mi mundo se vino abajo mientras escuchaba la lista de las lesiones de mi hijo. ¿Está consciente? ¿Puedo hablar con él? Pregunté, mientras ya recogía mis cosas y hacía señas a mis colegas de que tenía que irme. Actualmente está sedado, respondió la doctora Martínez. Su mujer está aquí con él. Estaba consciente al ingresar e informó al personal de que fue atacado por el personal de seguridad de la comunidad cuando fue a la oficina de la asociación. Sentí que la habitación daba vueltas. Voy de camino, conseguí decir antes de colgar. Tomé el primer vuelo de vuelta, con la mente acelerada por escenarios cada vez más sombríos. Cuando llegué al hospital 8 horas después, Sara estaba destrozada. Tenía los ojos hinchados de llorar, pero su rostro mostraba una furia que rara vez había presenciado en nuestros 20 años de matrimonio. Dicen que fue en defensa propia, Roberto, espetó mientras yo entraba en la sala de espera de la UCI. Alegan que Javier les atacó primero y que tuvieron que reducirlo. ¿Reducirlo? Mira lo que le han hecho a nuestro hijo. Me enseñó unas fotos en su teléfono. El cuerpo de Javier era un paisaje de profundos moratones morados y extremidades torcidas de forma antinatural. Tenía la cara tan hinchada que estaba irreconocible, con un tubo insertado en la garganta para ayudarle a respirar.
Una rabia fría se apoderó de mí, una sensación que solo había experimentado contadas veces en mi carrera al enfrentarme a lo peor de la condición humana. ¿Dónde está la grabación de seguridad?, pregunté, mientras mi mente de fiscal empezaba instintivamente a reunir las pruebas necesarias. Sara negó con la cabeza, con las lágrimas cayendo por sus mejillas. Dicen que las cámaras de la oficina de la comunidad no funcionaban. Qué oportuno, ¿verdad? Y no hubo testigos, o al menos ninguno que esté dispuesto a declarar. Le cogí la mano y se la apreté suavemente. Sara, escúchame con atención. A partir de este momento, estamos en guerra. Esta gente no tiene ni idea de con quién se ha metido. Necesito que seas fuerte por Javier y por lo que está a punto de suceder. Esa noche, con Javier sedado en la UCI, me reuní con la doctora Martínez en su despacho. Era una mujer menuda de unos 40 años con ojos agudos y observadores. Sin ningún preámbulo, mostró unas radiografías en su monitor. Señor Álvarez, llevo 15 años en medicina de trauma, incluyendo un periodo como examinadora forense. Estas lesiones cuentan una historia, y no es la que está difundiendo el equipo de seguridad. Señaló fracturas específicas en las imágenes. Estas fracturas en espiral en sus dedos y muñecas son lesiones defensivas clásicas. Ocurren cuando alguien intenta protegerse. Estas roturas en las costillas y las piernas indican un traumatismo directo y concentrado, compatible con golpes de porra o patadas. Y lo más revelador es que varias de estas fracturas presentan lo que llamamos huellas de bota, el patrón distintivo que queda cuando se pisa una extremidad con una fuerza considerable. Se reclinó, con expresión grave. Según mi juicio profesional, a su hijo lo inmovilizaron y lo golpearon metódicamente durante un periodo prolongado. Esto no fue una pelea, fue una tortura. Sentí una oleada de náuseas, pero me obligué a pensar con claridad. ¿Estaría dispuesta a documentar esto oficialmente y a testificar si fuera necesario? La doctora Martínez aceptó sin dudarlo un instante. Ya he incorporado mi análisis en su historial médico y, sí, testificaré. Lo que le hicieron a su hijo fue un delito, señor Álvarez, así de simple. Al salir de su despacho, vi una cara familiar en el puesto de enfermeras, la inspectora Lisa Ramírez, de la Policía Municipal. Habíamos colaborado en algunos casos nacionales hacía unos años. Levantó la vista cuando me acerqué, con una expresión deliberadamente neutra. Roberto Álvarez, oí que te habías jubilado. Asentí, yendo directo al grano. Mi hijo es la víctima de la agresión que está en la UCI. Necesito saber qué medidas se están tomando. La inspectora Ramírez suspiró y me hizo un gesto para que la acompañara a un rincón más privado. Estoy asignada al caso, pero seré sincera contigo, es una situación complicada. El equipo de seguridad ha presentado su propio informe alegando defensa propia. Afirman que tu hijo se puso violento cuando le informaron de las posibles repercusiones de su conducta disruptiva. Sin pruebas de vídeo ni testigos que contradigan su versión, es un caso difícil de construir. Luché por mantener la voz serena. Mi hijo tiene 28 huesos rotos. La doctora Martínez ha documentado que las lesiones se corresponden con una agresión prolongada y deliberada. Eso no es defensa propia. Ramírez levantó una mano. Lo sé, y te creo, pero para efectuar una detención necesito algo más que una evaluación médica. Necesito pruebas tangibles de intencionalidad criminal, testigos y, a ser posible, grabaciones de vídeo. Dame algo que pueda usar, Roberto. Mientras se marchaba, supe que estaba solo, al menos por el momento. Y fue entonces cuando un plan empezó a tomar forma en mi mente. A la mañana siguiente, contacté con Francisco Paco Delgado, un antiguo colega que ahora dirigía una agencia de investigación privada. Paco llegó al hospital en menos de una hora, y su corpulenta figura pareció llenar la pequeña sala de consulta donde nos reunimos. Su expresión se ensombreció al ver las fotos de Javier. Joder, Roberto, esto es medieval. Asentí con gravedad.
Necesito que investigues todo lo que puedas sobre los miembros de la Junta de la Comunidad de la finca, en particular sobre Carmen Balbuena y el jefe de seguridad, Marcos Rivas. También necesito vigilancia en mi casa y para mi familia. Estos individuos ya han demostrado lo que están dispuestos a hacer. Paco respondió sin dudar. Dalo por hecho. Tendré un equipo desplegado para esta tarde. Cuando se disponía a marchar, se detuvo. Roberto, ten cuidado. Si están dispuestos a hacerle esto a un adolescente, no se lo pensarán dos veces antes de ir a por ti. Sabía que tenía razón, pero retroceder ya no era una opción. Mientras Javier iniciaba su largo camino hacia la recuperación, yo empecé a construir mi caso. Los descubrimientos preliminares de Paco fueron reveladores. Marcos Rivas había sido despedido de la Policía Municipal de Rivas 5 años antes tras numerosas quejas por uso excesivo de la fuerza. 2 de sus agentes tenían historiales similares, hombres considerados demasiado agresivos o corruptos para las fuerzas del orden públicas, pero que habían encontrado un nicho en la seguridad privada, donde la regulación era laxa. Resultó que Carmen Balbuena había sido agente inmobiliaria antes de jubilarse y tenía vínculos con varias promotoras locales. Su segundo al mando, Gregorio Torres, era un abogado especializado en derecho inmobiliario que había sido amonestado 2 veces por el Colegio de Abogados por faltas éticas. Un panorama empezaba a dibujarse, pero necesitaba más. Dediqué los días siguientes a visitar a los vecinos, intentando recabar información con cuidado. La mayoría se mostraba reacia a hablar, con un miedo evidente, pero unos pocos, tras asegurarles confidencialidad, compartieron historias que apuntaban a un patrón constante. La familia Pérez, como me había contado Miguel, había sido multada repetidamente por infracciones triviales hasta que se vieron obligados a vender su casa con una pérdida considerable. Los Rodríguez habían sido amenazados con una demanda por instalar paneles solares sin la aprobación correcta, a pesar de que habían cumplido con todas las ordenanzas municipales. Y Elena Vázquez, una viuda de 70 años cuyo marido había fallecido de un infarto el año anterior, reveló que él había estado sometido a un estrés extremo por el acoso de la comunidad por unas cuotas en disputa. Haroldo era contable, me confió, con la voz apenas un susurro mientras nos sentábamos en su salón perfectamente cuidado. Insistía en que algo no cuadraba con las finanzas de la comunidad, pero nadie le hacía caso. El día antes de morir, recibimos un aviso de embargo por cuotas impagadas que ya habíamos abonado y de las que teníamos recibos. 10 días después de la agresión, Javier recibió el alta del hospital. Estaba en una silla de ruedas, con los brazos y las piernas escayolados, y su ánimo estaba apagado pero no extinguido. Solo quería decirles que no podían intimidarme, dijo mientras le ayudaba a instalarse en su habitación, que había sido adaptada con una cama de hospital y material médico. Ni siquiera grité, papá. Te lo juro. Pero en el momento en que saqué a relucir el correo electrónico, Rivas puso una expresión extraña. Hizo una seña a los otros hombres y me metieron en una habitación trasera. Su voz se apagó, y sus ojos se llenaron de una expresión atormentada. Le apreté el hombro suavemente. No tienes que hablar de ello ahora mismo, pero cuando estés listo, necesito saber cada detalle. Esa tarde, recibí una llamada de la oficina de la comunidad. La propia Carmen Balbuena quería reunirse conmigo para resolver la desafortunada situación. A pesar de las objeciones de Sara, acepté la reunión. Tenía una buena idea de lo que iban a proponer, y necesitaba evaluar cuán desesperados estaban. La oficina de la comunidad estaba en un pequeño edificio junto al centro social. Una estructura modesta que no delataba la corrupción que albergaba. Carmen me recibió con la misma sonrisa artificial, mientras Gregorio Torres y Marcos Rivas la flanqueaban como centinelas. El rostro de Rivas era una máscara cuidadosamente controlada, pero noté la tensión en sus hombros. Bien. Debería estar asustado. Roberto, ¿puedo llamarte Roberto? Estamos simplemente desolados por lo que le ha ocurrido a Javier, empezó Carmen, con la voz cargada de una fingida compasión.
Aunque respaldamos las acciones apropiadas de nuestro equipo de seguridad cuando se sienten amenazados, reconocemos que la situación escaló más allá de lo que nadie deseaba. Gregorio deslizó un documento sobre la mesa. Estamos dispuestos a cubrir todos los gastos médicos de Javier y a ofrecer una compensación de 100.000 euros. A cambio, solo requerimos un acuerdo de confidencialidad y la retirada de cualquier denuncia presentada a la policía. Miré el documento y luego a ellos, manteniendo mi rostro impasible. ¿Y si me niego? Marcos se movió en su silla, su mano crispándose ligeramente. La sonrisa de Carmen se volvió quebradiza. Bueno, en ese caso, tendríamos que seguir adelante con nuestra contrademanda contra Javier por agredir a nuestro personal. Y considerando la opinión actual sobre la violencia contra las figuras de autoridad, eso podría suponer un problema para su futuro. Me levanté lentamente, cogiendo el documento. Haré que mi abogado lo revise. Cuando me di la vuelta para irme, la voz de Carmen se agudizó. Nadie gana cuando se enfrenta a la comunidad, Roberto. Considera las consecuencias para tu familia con mucho cuidado. Me detuve en la puerta y me volví hacia ellos. ¿Es eso una amenaza, Carmen? Su sonrisa regresó, tan fría como el hielo. Simplemente una constatación de hechos. Llevamos aquí mucho tiempo. Los residentes pueden ir y venir, pero la comunidad perdura. Caminando hacia mi coche, supe que acababan de amenazarme, pero como había señalado la inspectora Ramírez, sin una grabación o testigos, era simplemente mi palabra contra la suya. Esa noche, recibí un mensaje de texto de un número desconocido. Era una foto de Sara saliendo de su colegio, con el pie de foto, siempre va sola hasta su coche. La guerra se había intensificado oficialmente. Llamé a Paco de inmediato, y para esa noche, Sara y Javier tenían escolta. Nuestra casa fue equipada con cámaras discretas tanto dentro como fuera, y a nuestros coches se les instalaron dispositivos de seguimiento. También contacté con Jairo Kim, un abogado especializado en derecho de comunidades de propietarios. Aceptó llevar nuestro caso de forma gratuita tras revisar los informes médicos de Javier. Lo que están haciendo es ilegal en numerosos niveles, afirmó Jairo mientras nos sentábamos en mi salón, rodeados de papeles. Las comunidades de propietarios están autorizadas a hacer cumplir los estatutos, pero no se les permite suplantar a las fuerzas del orden. No pueden usar la fuerza física y, desde luego, no pueden incurrir en acoso selectivo. Señaló la oferta de acuerdo. Y esto es esencialmente un chantaje. Están poniendo en peligro el futuro de tu hijo si te niegas a guardar silencio. Asentí, habiendo llegado a la misma conclusión. Pero necesitamos más que nuestra palabra contra la suya. Necesitamos pruebas sólidas de un patrón de abuso. Jairo se inclinó, con expresión grave. Entonces tenemos que encontrar a otras personas dispuestas a testificar, y tenemos que seguir el rastro del dinero. Por mi experiencia, cuando las comunidades de propietarios actúan así, suele haber un incentivo económico. Esa noche, el sueño me eludió. Me senté en nuestra cocina a oscuras, repasando todo lo que sabía. Faltaba una pieza, algo que enfocaría todo el entramado. Entonces recordé lo que Elena había dicho sobre las preocupaciones de su marido con respecto a las finanzas de la comunidad. A la mañana siguiente, fui a verla de nuevo, esta vez con un propósito claro. Haroldo guardaba registros meticulosos de todo, explicó Elena, llevándome a un pequeño despacho que había permanecido intacto desde el fallecimiento de su marido. No se fiaba mucho de los ordenadores, así que está todo en estos libros de contabilidad y archivos. Sacó varias carpetas gruesas de un archivador. Después de que falleciera, no me atreví a revisarlos, pero tampoco pude deshacerme de ellos. Quizá puedan ayudarte. Pasé horas examinando las detalladas notas de Haroldo. Había documentado las subidas de las cuotas de la comunidad, los gastos y las transacciones inmobiliarias del vecindario durante años. Poco a poco, un patrón se hizo evidente. En los últimos 3 años, desde que Carmen se había hecho cargo de la comunidad, un número inusualmente alto de viviendas se había vendido,
a menudo después de que los propietarios hubieran sufrido multas y acoso crecientes. Lo más revelador fue que, aunque las propiedades parecían haber sido compradas por varios individuos, Haroldo había rastreado la titularidad hasta una red de sociedades pantalla, todas ellas vinculadas en última instancia a una única entidad, Balbuena y Asociados. La propia inmobiliaria de Carmen, que supuestamente había cerrado hacía años, estaba adquiriendo propiedades en el vecindario de forma encubierta. ¿Pero con qué motivo? La respuesta apareció cuando comparé las notas de Haroldo con los documentos de planificación urbanística de acceso público. Una propuesta estaba en sus fases iniciales para un importante complejo comercial y de apartamentos de lujo que requeriría la recalificación de áreas residenciales, incluida la finca del Robledal. Si se aprobaba, el valor del suelo se dispararía. Era una clásica operación de acaparamiento de tierras, con la comunidad de propietarios utilizada como herramienta para expulsar a los propietarios que no estaban dispuestos a vender. Armado con esta teoría, contacté a un antiguo colega de la Concejalía de Urbanismo, quien me confirmó mis sospechas extraoficialmente. La propuesta aún no es pública, pero una empresa llamada Promociones Montero ha estado colaborando estrechamente con la concejala Torres para preparar el terreno. Necesitan adquirir el 70% de las propiedades para forzar la disolución de la comunidad y modificar las normativas de zonificación. Le di las gracias y le pedí una última información, una lista de las propiedades que ya se habían vendido en la finca. Los resultados fueron alarmantes. Carmen y sus cómplices ya se habían asegurado casi el 65% de las viviendas. No era de extrañar que se estuvieran volviendo más contundentes con los que se resistían, como nosotros. La siguiente etapa de mi investigación me llevó a Jaime Perea, un antiguo residente que se había mudado hacía 6 meses tras numerosos conflictos con la comunidad. Paco lo localizó en un apartamento a unos 50 kilómetros de distancia. Jaime, un ingeniero informático de unos 40 años, se mostró reacio a hablar al principio, pero cuando mencioné los hallazgos financieros de Haroldo Vázquez, su actitud cambió. «Pase», dijo, mirando por el pasillo antes de cerrar la puerta. «He estado esperando a que alguien atara cabos». El apartamento de Jaime estaba escasamente amueblado, con cajas de mudanza todavía apiladas. Me guió hasta un equipo informático que parecía demasiado sofisticado para la pequeña habitación. Antes de mudarme, creé una puerta trasera en la red informática de la comunidad, explicó, con los dedos moviéndose rápidamente sobre el teclado. Me contrataron hace 2 años para mejorar sus cámaras de seguridad y su red. Cuando empezaron a acosarme, intuí que algo iba mal, así que me dejé una vía de acceso, por si acaso. Lo que Jaime reveló a continuación fue la prueba definitiva que necesitaba: correos electrónicos entre Carmen, Gregorio, Marcos y un hombre llamado Ricardo Montero, el director general de Promociones Montero. Los mensajes exponían su estrategia para adquirir suficientes propiedades para impulsar la propuesta de recalificación, con beneficios potenciales de cientos de millones. Aún más inquietantes eran las discusiones directas sobre el uso del equipo de seguridad para presionar a los propietarios reacios a vender. Un correo electrónico de Carmen hacía referencia específica a nuestra familia: los Álvarez podrían ser un problema. El historial del padre en las fuerzas del orden significa que debemos aplicar la presión estratégicamente. Concentraos en el hijo. Los adolescentes son más susceptibles a la intimidación. Un correo posterior, enviado justo antes de la agresión a Javier, era escalofriante por su concisión: el asunto Álvarez requiere una acción inmediata. Rivas se encargará de ello. Copié todos los archivos que Jaime me proporcionó, con las manos temblando de rabia. Cuando estaba a punto de irme, Jaime me sujetó del brazo. «Tenga cuidado. Esta gente tiene mucho que perder. No se rendirán solo porque haya encontrado unos correos electrónicos». Su advertencia resultó ser profética. Mientras conducía a casa esa noche, vi un todoterreno negro siguiéndome. En lugar de ir a mi casa, conduje hasta la comisaría y aparqué directamente en el aparcamiento de visitantes. El todoterreno continuó de largo sin detenerse. Cuando finalmente llegué a casa 2 horas después, tras dar un rodeo para asegurarme de que no me seguían,
descubrí señales de que habían entrado a robar. Mi despacho había sido registrado, con papeles esparcidos por el suelo y mi ordenador encendido, aunque recordaba claramente haberlo apagado. Afortunadamente, había previsto tal eventualidad y tenía todas mis pruebas en unidades encriptadas guardadas en una caja de seguridad. No obstante, la violación de nuestro hogar, el mismo lugar donde mi hijo herido se recuperaba, me llenó de una ira fría. Esa noche, convoqué a Sara, Javier, Miguel, Chen y Paco en nuestra cocina, con Jairo uniéndose a nosotros en una videollamada segura. Es hora de pasar a la ofensiva, les informé, detallando mis descubrimientos. Pero necesito ayuda. No podemos hacer esto solos. Durante la semana siguiente, formamos metódicamente nuestra coalición. Miguel contactó con otros profesores universitarios que vivían en la finca. Paco se puso en contacto con antiguos miembros de las fuerzas del orden de la zona que pudieran apoyar. Sara conversó discretamente con padres de su colegio que también eran residentes del vecindario. Creamos un grupo de mensajería seguro llamado Robledal Unido, donde los residentes podían relatar de forma segura sus experiencias con el acoso de la comunidad. Las historias llegaron a raudales, multas exorbitantes, amenazas y actos de vandalismo atribuidos a adolescentes locales que extrañamente cesaban una vez que las casas se ponían a la venta. Varios residentes mencionaron haber sido seguidos por vehículos de seguridad al salir para el trabajo o al llegar tarde a casa. A una familia le cortaron inexplicablemente el suministro de agua durante 3 días en plena ola de calor, solo para informarles de que se debía a labores de mantenimiento. Lo más perturbador es que al menos 3 residentes de edad avanzada habían sido amenazados con llamadas a los servicios sociales por negligencia en la propiedad, cuando tenían dificultades con las tareas de jardinería debido a problemas de salud. A medida que nuestro cuerpo de pruebas crecía, también contacté con Samantha Prieto, una periodista de investigación del periódico local conocida por su cobertura de la injusticia en la vivienda. Esto es más que una simple comunidad de propietarios con delirios de grandeza, le aclaré cuando nos reunimos en una cafetería lejos de la finca. Esto involucra a funcionarios corruptos, fraude inmobiliario y agresión. Estos individuos casi matan a mi hijo como parte de un plan de adquisición de terrenos multimillonario. Samantha se mostró inicialmente escéptica, pero la documentación que le presenté, cuidadosamente seleccionada para proteger a nuestras fuentes, la convenció para investigar más a fondo. Necesitaré tiempo para una verificación independiente, me advirtió. Y tendré que solicitar comentarios a la Junta de la Comunidad antes de publicar nada. Estuve de acuerdo, consciente de que esto revelaría nuestra estrategia, pero reconociendo también el imperativo periodístico. Solo ten cuidado. Esta gente es peligrosa. Mientras Samantha proseguía su investigación, nuestra coalición vecinal se expandió. Ahora contábamos con más de 60 familias, que constituían la mayoría de las propiedades que aún no estaban en manos de las sociedades Pantalla de Carmen. Justo cuando estábamos a punto de presentar nuestros hallazgos a la inspectora Ramírez y a la Fiscalía, la comunidad de propietarios inició su contraofensiva. Todos los miembros de nuestra coalición recibieron una notificación de infracciones de la comunidad, con multas que iban desde los 500 hasta varios miles de euros. Mi propia notificación alegaba que nuestro césped era 1 centímetro demasiado alto, que nuestro buzón era de un tono de negro incorrecto y que la valla de nuestro patio trasero necesitaba ser repintada. El total de las multas ascendía a 17.500 euros, a pagar en un plazo de 30 días, o se embargaría nuestra propiedad. Jairo solicitó de inmediato una medida cautelar de urgencia para detener todas las acciones de la comunidad contra los miembros de la coalición, argumentando que se trataba de actos de represalia. El juez Guillermo Armas, a quien se le asignó nuestro caso, emitió una suspensión temporal mientras examinaba las pruebas. Esta pequeña victoria nos dio un atisbo de esperanza, pero fue fugaz. La noche siguiente, mientras ayudaba a Javier con sus ejercicios de fisioterapia en nuestro salón, nuestro sistema de seguridad detectó movimiento en la parte trasera de la casa. Las imágenes de la cámara mostraban a Marcos Rivas y a otros 2 agentes de seguridad intentando entrar por la puerta del patio. Llamé inmediatamente a la policía y a nuestro equipo de seguridad privado.
Para cuando llegó el agente Brian Ruiz, un contacto de Paco que había sido informado de nuestra situación, Rivas y sus hombres estaban en la puerta principal, ahora con su equipo de seguridad completo, afirmando que estaban realizando una inspección de seguridad rutinaria para la comunidad. Muéstreme la autoridad legal que le permite entrar en una residencia privada, exigí, grabando el intercambio con mi teléfono. El rostro de Rivas se contrajo con una ira apenas contenida. Los estatutos de la comunidad nos otorgan el derecho de inspeccionar las propiedades en busca de infracciones. El agente Ruiz intervino. En realidad, los representantes de la comunidad no pueden entrar en una propiedad privada sin el permiso del propietario a menos que haya una emergencia, como una fuga de agua que pueda dañar otras propiedades. Así que, a menos que tenga una orden judicial o pueda demostrar una emergencia, tiene que marcharse. Rivas me fulminó con la mirada mientras se retiraba. Esto no ha terminado, Álvarez. No tienes ni idea de con quién te estás metiendo. Le dediqué una sonrisa fría. En realidad, sé exactamente con quién estoy tratando, Marcos. Exagente Rivas, despedido de la Policía Municipal de Rivas por uso excesivo de la fuerza contra un joven de 17 años. 3 demandas civiles resueltas. Contratado por la seguridad de la finca, a pesar de tu historial, porque Carmen Balbuena necesitaba a alguien dispuesto a saltarse las normas. Su rostro perdió todo el color mientras detallaba su pasado. Deberías considerar si Carmen y Montero te apoyarán cuando todo esto se derrumbe. Por mi experiencia, la gente como ellos siempre busca un chivo expiatorio. Mientras se marchaba enfurecido, supe que habíamos llegado a la fase final de nuestra lucha. A la mañana siguiente, recibí una llamada de Elena Vázquez. Su voz temblaba con una mezcla de emoción y miedo. Roberto, he descubierto algo más de Haroldo. Tenía una caja de seguridad de la que no tenía constancia. El banco se puso en contacto conmigo por los pagos de renovación, y cuando fui a inspeccionarla, tienes que ver esto. Lo que Elena había desenterrado era dinamita, un dossier completo que Haroldo había reunido sobre la malversación financiera de la comunidad, incluyendo extractos bancarios que mostraban cómo se desviaba dinero de los fondos de la comunidad a las cuentas personales de Carmen y las de sus sociedades pantalla. También había grabaciones. Haroldo había llevado evidentemente un dispositivo de grabación oculto a varias reuniones cerradas de la comunidad donde se oía a Carmen y Gregorio hablar abiertamente sobre el uso de la seguridad para intimidar a los residentes. En una grabación particularmente condenatoria de solo 2 semanas antes de su muerte, se oía a Carmen decir, si Vázquez no abandona la revisión financiera, que Rivas le haga una visita. Estas personas mayores necesitan aprender que las afecciones cardíacas pueden agravarse con el estrés. Haroldo había estado reuniendo pruebas para una importante investigación por fraude, con la intención de llevarla a la UCO cuando sufrió su infarto mortal, un ataque que ahora parecía sospechosamente oportuno. Con esta nueva evidencia, me puse en contacto con la agente Cristina Salas de la Unidad de Delitos de Cuello Blanco de la UCO, otra antigua colega. Después de que revisara lo que teníamos, concluyó que el caso justificaba una investigación a nivel nacional. Esto abarca múltiples jurisdicciones. Fraude, crimen organizado, posibles violaciones de derechos civiles, y si podemos probar lo que le pasó a tu hijo y posiblemente al señor Vázquez, podríamos estar hablando de cargos por agresión, lesiones e incluso homicidio imprudente, detalló. Pero necesito 24 horas para conseguir las órdenes necesarias. ¿Puedes abstenerte de hacer ningún movimiento hasta entonces? Asentí, aunque cada fibra de mi ser clamaba por una acción inmediata. Esa noche, el artículo inicial de Samantha Prieto se publicó en Internet, Pesadilla en el vecindario, la seguridad de una comunidad de propietarios, acusada de brutal agresión a un adolescente. El artículo describía las lesiones de Javier y presentaba declaraciones de la doctora Martínez sobre la naturaleza del ataque. También cuestionaba las credenciales del personal de seguridad y aludía a irregularidades financieras dentro de la comunidad. En cuestión de horas, la historia se hizo viral, y los medios de comunicación nacionales se hicieron eco de ella. La reacción de Carmen fue inmediata,
Un comunicado de prensa que condenaba las acusaciones difamatorias y falsas, y convocaba una junta de propietarios de emergencia para la noche siguiente con el fin de abordar las preocupaciones de la comunidad. Estaba seguro de que esta reunión era su intento de tomar el control de la narrativa y potencialmente acelerar sus planes antes de que pudiéramos intervenir. Paco consiguió infiltrar a un contacto de confianza como parte del equipo de catering de la reunión, equipado con material de grabación. Lo que capturamos superó nuestros peores temores. Carmen, claramente nerviosa, expuso todo el alcance de su plan a los miembros de la Junta de la Comunidad que aún no estaban al tanto de la conspiración. El acuerdo con Promociones Montero está casi cerrado. Una vez que alcancemos el 70% de la propiedad, lo que está a solo unas pocas propiedades de distancia, podremos forzar la disolución de la comunidad y conseguir la aprobación de la recalificación. Cada uno de vosotros que nos ha apoyado recibirá una bonificación del 5% sobre el valor de su propiedad, más opciones para unidades con descuento en la nueva promoción. Pero este problema de los Álvarez lo pone todo en peligro. Montero se está poniendo nervioso. El propio Ricardo Montero se dirigió entonces al grupo. He hablado con el juez Armas y la concejala Torres. Siguen de nuestro lado, pero esta mala prensa es un problema. Debemos acelerar nuestro calendario. Cualquier residente que se resista debe ser tratado de inmediato, por cualquier medio necesario. Armado con esta grabación y todas nuestras pruebas anteriores, me reuní con la agente Salas a la mañana siguiente. Para esa tarde, la UCO había obtenido órdenes de detención para Carmen Balbuena, Gregorio Torres, Marcos Rivas, Ricardo Montero, la concejala Torres y el juez Armas. Las detenciones se coordinaron para que ocurrieran al mismo tiempo y así evitar cualquier soplo o destrucción de pruebas. Me aseguré de estar presente cuando arrestaron a Rivas. Quería que viera mi cara. El equipo táctico de la UCO entró en la oficina de seguridad a las 6 de la mañana. Rivas ya estaba allí, triturando papeles, cuando los agentes irrumpieron. La expresión de absoluto shock en su rostro cuando me vio de pie junto a la agente Salas es una imagen que nunca olvidaré. Marcos Rivas queda detenido por conspiración, fraude, agresión con intención de causar lesiones graves y violación de los derechos civiles bajo la apariencia de autoridad, declaró Salas mientras le ponían las esposas a Rivas. Mientras lo pasaban a mi lado, dije lo suficientemente alto para que me oyera: 28 huesos rotos, Marcos. Eso es lo que le hiciste a mi hijo de 17 años. Por lo que sé, los presos tienen un lugar especial en su jerarquía para la gente que hace daño a los niños. El desmantelamiento de la trama de corrupción se convirtió en una noticia de alcance nacional. Carmen y sus cómplices fueron acusados de numerosos delitos graves, que iban desde crimen organizado y fraude hasta conspiración y agresión. La investigación de la UCO descubrió que su operación se extendía más allá de la finca del Robledal, afectando a otros 2 vecindarios en provincias adyacentes. Las acciones de Promociones Montero se desplomaron tras salir a la luz el escándalo, y Ricardo Montero se enfrentó a cargos adicionales por soborno a funcionarios públicos. En cuanto a Marcos Rivas y los agentes que atacaron a Javier, se enfrentaron a los cargos más graves. Con las pruebas médicas, el testimonio de los miembros de la coalición sobre amenazas e intimidación previas, y el correo electrónico que instruía explícitamente a Rivas a gestionar la situación Álvarez, los fiscales estaban seguros de que podrían obtener condenas por agresión con agravantes, que conllevaba una pena de hasta 25 años en nuestra comunidad autónoma. Las pruebas también sugerían que la muerte de Haroldo Vázquez podría no haber sido del todo por causas naturales, aunque probar el asesinato sería más difícil. 6 meses después, Javier estuvo presente en el primer día del juicio de Rivas, caminando con un bastón, pero caminando al fin y al cabo. La doctora Martínez nos había informado de que algunas de sus lesiones podrían no sanar nunca por completo, que podría vivir siempre con dolor y que su prometedora carrera deportiva probablemente había terminado. Sin embargo, sentado a mi lado en esa sala del tribunal, con la cabeza bien alta mientras se preparaba para testificar sobre lo que le hicieron, mi hijo demostró una resiliencia que ninguna cantidad de fuerza física podía quebrar. Durante un receso en el juicio, Javier se volvió hacia mí,
con el rostro serio. Papá, ¿crees que habríamos descubierto lo que estaban haciendo si no me hubieran hecho daño? Pensé en su pregunta por un momento antes de responder. Al final, sí. La gente así siempre se pasa de la raya. Pero podría haber sido demasiado tarde para muchas familias. Lo que te pasó fue imperdonable, pero fuiste el catalizador que derribó toda su operación. Él asintió, asimilando esto. Entonces, al menos algo positivo salió de ello. Y papá, gracias por no rendirte hasta conseguir justicia, no solo para mí, sino para todos. Al final, Rivas y 2 de sus agentes fueron declarados culpables de todos los cargos y condenados a 20 años cada uno, sentencias que en la práctica eran cadenas perpetuas para hombres de su edad. Carmen, Gregorio y Montero recibieron sentencias de 15 años por su participación en la conspiración, mientras que la concejala Torres y el juez Armas recibieron 10 años cada uno por corrupción y abuso de poder. La comunidad de propietarios fue disuelta, y se estableció un comité de supervisión comunitaria para formar una nueva organización transparente con restricciones claras en su poder y autoridad de ejecución. Muchas familias que habían sido expulsadas pudieron presentar demandas civiles por daños y perjuicios, aunque ninguna cantidad de dinero podría deshacer el daño que se había hecho. En cuanto a nuestra familia, nos quedamos en la finca del Robledal. Algunos vecinos se sorprendieron por esta decisión, pensando que venderíamos y buscaríamos un lugar sin asociaciones tan dolorosas. Pero como le expliqué a Sara una noche mientras estábamos sentados en nuestro porche, viendo a Javier hablar con el hijo de Miguel al otro lado de la calle, irse sería como dejarles ganar de alguna manera. Este es nuestro hogar. Luchamos por él. Y ahora tenemos la oportunidad de ayudar a crear la comunidad a la que pensábamos que nos mudábamos. Hoy se cumplen 2 años de las detenciones. Javier está en su 2º año de universidad, estudiando Derecho en lugar de centrarse en los deportes. Tiene una ligera cojera que es más notable cuando está cansado. Pero su espíritu está intacto. La nueva asociación comunitaria se ha convertido en un ejemplo para otros vecindarios, con finanzas transparentes, límites estrictos a las multas y la ejecución, y una junta elegida democráticamente que cambia cada año. Todavía recibo ocasionalmente mensajes de personas de todo el país que han leído nuestra historia, buscando consejos sobre cómo manejar sus propios problemas con las comunidades de propietarios. Mi respuesta es siempre la misma: documentadlo todo. Formad alianzas comunitarias. Seguid el rastro del dinero. Y nunca, jamás, os retiréis cuando os enfrentéis a una injusticia, ya sea que vista un uniforme, sostenga un mazo o se esconda detrás de reglas y regulaciones. Porque, en última instancia, el poder sin rendición de cuentas invariablemente engendra corrupción. Y solo hace falta una persona dispuesta a levantarse y decir, basta, para empezar a desentrañar incluso los sistemas de control más aparentemente intocables. Las repercusiones de nuestro caso desataron un debate nacional sobre la reforma de las comunidades de propietarios. Varios parlamentos autonómicos propusieron leyes para mejorar la supervisión de las asociaciones de propietarios y limitar su autoridad. Los medios de comunicación produjeron reportajes de investigación sobre abusos similares en todo el país, y un movimiento de base que abogaba por los derechos de los propietarios comenzó a cobrar impulso. La reacción del público a nuestra historia fue inmensa. Recibimos miles de cartas y correos electrónicos de personas que compartían sus propias pesadillas con las comunidades de propietarios, muchas de las cuales se sintieron inspiradas para desafiar las prácticas corruptas en sus propias comunidades después de escuchar sobre nuestra lucha. El periodo que siguió no fue fácil para nuestra familia. La recuperación física de Javier fue ardua. Durante meses, pasó por cirugías y sesiones de fisioterapia que a menudo lo dejaban llorando, junto con el trauma psicológico de los flashbacks cada vez que veía a alguien con un uniforme similar al de Rivas. Sara se tomó un semestre sabático de la enseñanza para ayudar con su cuidado. Había noches en las que la encontraba llorando en silencio en nuestro baño, tratando de ocultar su dolor a Javier y a mí. Nuestros ahorros se agotaron por los gastos médicos y los costes de seguridad, incluso con la indemnización que finalmente recibimos de la compañía de seguros de la comunidad.
Pero también descubrimos una fuerza inesperada en la comunidad que se unió a nuestro alrededor. Vecinos que apenas conocíamos antes del incidente se convirtieron en familia. Los Chen nos trajeron la cena todos los miércoles durante meses. Elena Vázquez, a pesar de su propio dolor, se sentaba con Javier durante horas, enseñándole a tejer como forma de terapia para sus manos lesionadas. La familia Pérez, que regresó después de las detenciones, organizó una recaudación de fondos que ayudó a pagar el primer año de universidad de Javier. Estos gestos de amabilidad renovaron nuestra fe en la humanidad durante nuestros momentos más difíciles. En cuanto a los conspiradores, sus caminos se separaron en prisión. Carmen Balbuena siempre ha mantenido su inocencia y sigue haciéndolo, aunque todas sus apelaciones han sido denegadas. Gregorio Torres se convirtió en testigo del Estado a cambio de una sentencia reducida, destapando más corrupción que implicaba a otros funcionarios del condado que no habían sido acusados originalmente. Ricardo Montero sufrió un derrame cerebral a los 6 meses de su sentencia y ahora necesita atención médica a las 24 horas. Y Marcos Rivas, el hombre que maltrató a mi hijo, fue apuñalado en una pelea en la cárcel durante su primer año, pero sobrevivió. No encuentro ninguna satisfacción en esa violencia, ya que solo continúa el ciclo que hombres como él perpetúan. El giro más inesperado vino de la concejala Torres. Después de cumplir 2 años, se le concedió inmunidad limitada por su testimonio en una investigación de corrupción más amplia que involucraba a varios promotores importantes del Estado. La información que proporcionó condujo a la imputación de 3 senadores estatales y un funcionario federal de vivienda. Su sentencia fue acortada y, desde su liberación, se ha convertido en una defensora de la transparencia gubernamental, hablando en universidades sobre la pendiente resbaladiza que la llevó a su caída. Sigo dudando de su historia de redención, pero Javier, con su notable capacidad de crecimiento, accedió a hablar con ella en un simposio de ética la primavera pasada. El juez Armas, despojado de su cargo e inhabilitado, ha permanecido desafiantemente en silencio. Su esposa se divorció de él poco después de su condena, y antiguos colegas dicen que ahora pasa sus días en la cárcel escribiendo lo que él afirma que será una revelación sobre la corrupción judicial, aunque muchos creen que es solo un esfuerzo por desviar la atención de sus propias acciones. La revisión judicial desencadenada por su caso descubrió fallos dudosos en muchos de sus casos anteriores, especialmente los relacionados con promotores inmobiliarios. Varias condenas fueron anuladas, y numerosos fallos civiles están siendo reconsiderados, un duro recordatorio de que la corrupción en las altas esferas puede infligir heridas que tardan años en sanar. Uno de los resultados más significativos fue cuando varias facultades de derecho comenzaron a utilizar nuestro caso como modelo de enseñanza para la ética y el derecho de propiedad. El año pasado, fui invitado a hablar en la Universidad de Miguel, dirigiéndome a un auditorio lleno de jóvenes y brillantes estudiantes de derecho ansiosos por aprender a usar sus futuras carreras para proteger en lugar de perseguir. Javier estaba en primera fila, tomando notas, aunque había escuchado la historia muchas veces. Al verlo allí, sentí un profundo orgullo. El camino que lo llevó a la Facultad de Derecho estuvo marcado por el dolor, pero ha convertido esa terrible experiencia en un propósito. El trauma que vivimos ha dejado su huella en todos nosotros. Todavía a veces me despierto bañado en sudor frío, reviviendo el momento en que recibí esa llamada del hospital. Sara se ha vuelto extremadamente vigilante con la seguridad, habiendo instalado más cámaras alrededor de nuestra casa, aunque el peligro haya pasado. Y Javier, mi valiente y resiliente hijo, todavía no puede estar de espaldas a una puerta abierta, una postura defensiva que desarrolló después de su agresión. Estas son las cicatrices invisibles que llevamos junto a las físicas. Pero también hemos crecido de formas que nunca podría haber imaginado. Nuestro vínculo familiar, que ya era fuerte, ahora es inquebrantable. Hablamos más abiertamente de nuestros miedos y aspiraciones, sin dar por sentado nuestro tiempo juntos. Sara ha utilizado su experiencia para iniciar un grupo de apoyo para familias que afrontan traumas, que ahora se reúne semanalmente en el centro comunitario. Y yo he encontrado una nueva misión en mi jubilación, proporcionando asesoramiento gratuito a personas que luchan contra la injusticia sistémica en sus propias comunidades.
En lugar de volver al mundo de alto riesgo de la Fiscalía Nacional, he encontrado más satisfacción ayudando a ciudadanos comunes a lidiar con complejos sistemas legales diseñados para intimidarlos. Mirando hacia atrás, me doy cuenta de que lo que ocurrió en la finca del Robledal no fue un incidente aislado. En toda España, ocurren situaciones similares donde el poder se consolida en unos pocos que lo ejercen para su propio beneficio a expensas de muchos. Lo que hizo diferente nuestra situación fue nuestra reacción, una comunidad que finalmente se negó a ser intimidada, que eligió la unidad sobre la autoconservación, que entendió que la justicia no es solo una idea, sino una acción que exige coraje y persistencia. La noche antes del veredicto en el juicio de Rivas, Javier me hizo una pregunta que todavía resuena en mi mente: ¿crees que las cosas habrían sido diferentes si nos hubiéramos mudado a otro sitio? Le dije entonces lo que creo firmemente ahora: el problema no era la finca del Robledal. El problema era dejar que la gente que abusa del poder actúe sin oposición, ya sea en una pequeña comunidad de propietarios o en los más altos cargos de autoridad. Nuestra historia aún se está desarrollando. El mes pasado, Javier fue elegido presidente de la Sociedad de Derecho de Interés Público de su facultad, donde está estableciendo clínicas de derechos de la vivienda en zonas desfavorecidas. Sara ha vuelto a dar clases a tiempo completo, pero ahora integra la educación cívica en sus lecciones de primaria, creyendo que la comprensión de los propios derechos y deberes debe comenzar a una edad temprana. Y yo he estado colaborando con un grupo bipartidista de legisladores para crear una legislación modelo de reforma de las comunidades de propietarios que equilibre los derechos de propiedad con una gobernanza comunitaria sensata. El proyecto de ley, que pretendemos presentar en la próxima sesión legislativa, ha sido apodado Ley Javier por sus partidarios. La revitalizada comunidad de la finca del Robledal celebró su primera fiesta vecinal anual este verano. Familias que habían sido enfrentadas bajo el régimen de Carmen ahora compartían comida, historias y risas en el mismo pabellón del parque donde habíamos admirado por primera vez el vecindario años atrás. Los niños jugaban sin la amenaza de patrullas de seguridad arbitrarias, y los ancianos se relajaban en sillas de jardín, hablando libremente sin temor a ser escuchados por la junta de la comunidad. Era el vecindario que habíamos imaginado cuando nos mudamos por primera vez, no perfecto, pero auténtico. Al final de la velada, un vecino al que no conocía bien se me acercó, con un niño pequeño en brazos. Nos mudamos después de que todo eso pasara, dijo, pero quería darle las gracias. Mis padres perdieron su casa por una trama de una comunidad de propietarios en Florida. Lugares como este, donde la gente se apoya mutuamente en lugar de vigilarse, son raros. Mi hija crecerá en un lugar mejor porque usted no se rindió. Ese momento, más que cualquier victoria en los tribunales o atención mediática, hizo que todo el arduo viaje valiera la pena. Porque, en última instancia, nuestra historia no trata realmente sobre la corrupción de las comunidades de propietarios, el fraude inmobiliario o incluso sobre que se haga justicia. Trata sobre lo que sucede cuando la gente corriente se niega a creer que las cosas no pueden cambiar. Trata sobre la comunidad que podemos crear cuando elegimos el coraje sobre la comodidad y la solidaridad sobre el silencio. Y trata sobre el mundo que legamos a la siguiente generación, un mundo donde mi hijo y la hija de ese hombre puedan vivir sin tener miedo de aquellos que abusarían del poder para su propio beneficio. Si te enfrentas a tu propia lucha contra la corrupción o la injusticia, que sepas que no estás solo. Los sistemas diseñados para hacerte sentir impotente se basan en la creencia de que estás aislado, de que la resistencia es inútil y de que el poder es inexpugnable. Pero nuestra experiencia demuestra que eso no es verdad. Encuentra a tus aliados. Reúne tus pruebas. Confía en tu intuición. El camino no será fácil, el nuestro ciertamente no lo fue. Pero al otro lado no solo está la justicia por la que luchas, sino la comunidad que mereces. Soy Roberto Álvarez, informando desde la nueva y mejorada finca del Robledal, donde ya no vivimos con miedo de abrir nuestro correo o de responder a nuestras puertas, donde mi hijo puede caminar con la cabeza bien alta, sus cicatrices un símbolo no de derrota sino de resiliencia, y donde hemos demostrado que la justicia, aunque a veces se retrase, puede finalmente triunfar incluso sobre la corrupción más profundamente arraigada.